Estimada docente, reciba un cordial saludo. Mi grupo está conformado por Alba Luz Vallejo Erazo, Yuri Juliet Sierra Mendoza y mi persona, Gabriela Natalie Andrade Luna. En esta oportunidad nos encontramos visualizando la asignatura de literatura infantil, para la cual se nos ha asignado la exposición sobre el tema función educativa de la literatura. Trayendo como referencia a Valencia, la literatura en la infancia se convierte en la excusa perfecta para adentrar al niño al mundo de la cultura, a la expresión de sus sentimientos y emociones, a la comprensión de algunos temas conflictivos de la vida, al desarrollo de su capacidad comunicativa y también al goce y el placer de la lectura. Ahora bien, tenemos la función educativa de la literatura. La literatura acompaña a los niños desde muy pequeños, primero en el hogar con canciones y cuentos, y luego en la escuela con libros pensados para ellos. Esta presencia temprana ayuda a desarrollar el lenguaje y facilita aprendizajes importantes y significativos. De esta manera, la literatura infantil encierra distintas funciones como la didáctica. En muchos casos, los textos literarios se han usado con un fin moralizante o como herramientas para presentar, para enseñar otros contenidos más que para disfrutar la lectura en sí misma. Eh, la lúdica asocia el juego desde la libertad y creatividad del niño. La literaria se relaciona con el aprendizaje por parte de los niños de la estructura de los modelos dramáticos, narrativos y poéticos. La sociocultural hace parte de la cultura y trae consigo la apropiación de elementos culturales importantes para la construcción social. La axiológica denota la aplicación de valores y juicios morales. Y por último tenemos la terapéutica. Hace alusión al uso de los libros infantiles como instrumento catalizador en niños con dificultades físicas, psicológicas o mentales. Ahora bien, también tenemos la estructura de los cuentos infantiles. Los cuentos infantiles forman parte del género narrativo y se caracterizan por contar historias de manera sencilla y accesible para los niños. En estos relatos los personajes son descritos con claridad, suelen tener rasgos bien definidos y viven situaciones que se desarrollan en una secuencia lógica. Ahora bien, dentro de la estructura de los cuentos infantiles tenemos el inicio. El inicio es la parte que abre el cuento. En esta etapa se presenta el contexto general de la historia, es decir, se describe el lugar donde ocurren los hechos, el tiempo si es relevante, y se introducen los personajes principales. El desarrollo. En esta parte central del cuento se presenta el problema o conflicto que deben enfrentar los participantes, los personajes. Aquí la historia adquiere dinamismo, ya que comienzan a ocurrir las acciones más relevantes. El desenlace o final. En el desenlace se resuelve el conflicto planteado en el desarrollo. Puede tener distintas formas. Un final feliz, triste, sorprendente o incluso abierto, dependiendo del tipo de cuento. Aquí se cierra la historia, se aclaran los hechos y se muestra cómo los personajes enfrentaron o superaron el problema. También encontramos los elementos del cuento. En el ambiente, son las circunstancias que rodean a los personajes del cuento. Permiten ubicar la historia en un lugar y un tiempo determinado. Los personajes son a quienes participan en el cuento. Estas pueden ser personas, animales u objetos. Se presentan mediante descripciones físicas, psicológicas o a través de su comportamiento y relaciones. Estos se clasifican en personajes principales y personajes secundarios. Los personajes principales son protagonistas o antagonistas, alrededor de quienes gira la historia. Los personajes secundarios tienen un papel menos relevante, pero complementan la narración. En el tiempo, esto indica cuándo ocurren los hechos y su duración. También encontramos la clasificación de los cuentos populares. Aquí encontramos una variedad de cuentos. Cuentos de hadas narran hechos fantásticos con personas imaginarias como hadas, brujas, ogros, magos o princesas. Cuentos heroicos destacan los valores como la amistad, la justicia y el interés a través de
y fantásticos. Pueden tener un tono realista, religioso o maravilloso. En los cuentos etiológicos, estos explican el origen o las características de fenómenos naturales, animales o humanos. El mito, relato con significado religioso, ambientando en un mundo anterior al actual. Se diferencia por su carácter espiritual. En los cuentos realistas, estos reflejan situaciones del mundo cotidiano infantil, como la familia, la escuela y los juegos. En los cuentos de animales, aquí representan historias entretenidas sobre animales con comportamientos humanos, destacando su astucia o torpeza. Y por último, encontramos la fábula. Aquí encontramos narraciones ficticias, protagonizadas por animales, personas o cosas que transmiten una enseñanza moral al final. En el valor educativo del cuento. El cuento es una herramienta educativa clave que estimula la imaginación, la sensibilidad artística y el desarrollo progresivo del lenguaje. Esto favorece un aprendizaje significativo al involucrar activamente a los niños. En cuanto al criterio de los cuentos, esto se divide por fases. La primera fase va de niños de 2 a 3 años. Se recomiendan cuentos sencillos, breves, basados en la vida cotidiana. En la segunda fase encontramos niños de 4 a 5 años. Aquí predomina la fantasía. Son apropiados los cuentos con seres mágicos, objetos animados y escenarios maravillosos. Y por último, la tercera fase, que son de niños de 5 a 6 años. Aunque la fantasía sigue presente, los niños desarrollan mayor conciencia de la realidad. Es una etapa ideal para introducir cuentos que enseñan valores y virtudes. Ahora continuamos con la variedad de los cuentos. Este tiene que tener contenidos variados. Los personajes deben ser múltiples, los ambientes distintos, el tiempo adecuado y la transmisión debe ser con emociones y valores. La calidad literaria debe tener lenguaje claro, comprensible y adecuado a la edad del niño. El contenido que transmita valores, emociones o enseñanzas significativas. Las narraciones que capten la atención y despierten el interés. Los personajes bien definidos con lo que el niño pueda identificarse o aprender. También debe tener imágenes que sean visualmente llamativas y de variados colores, con conexión clara al contenido del texto, simples, con formas bien delimitadas, expresivas en gestos y emociones también apropiadas para la etapa del desarrollo infantil y imaginativas y motivadoras para el niño. A continuación tenemos los tipos de composiciones poéticas. Tenemos la fábula, que es una narración breve en prosa o en verso, la cual nos deja una enseñanza o moraleja. También tenemos la retahíla, que es un juego de palabras en rima que cuenta sucesos de forma repetitiva. La rima infantil se forma con la repetición de sonidos desde la última vocal acentuada. Tenemos también la copla, que es una estrofa de 3 o 4 versos usada en canciones populares. También la ronda es una composición vocal corta que se canta en grupo con la misma melodía. Y el trabalenguas, que son textos breves y difíciles de pronunciar por su juego de palabras o de sonidos. A continuación tenemos algunos poemas infantiles. El primer poema es La mariposa, escrito por Federico García Lorca. Este poema nos habla de la belleza de una mariposa escurridiza que no se deja atrapar. También tenemos Doña Primavera, escrito por Gabriela Mistral. Hace referencia a que la primavera está llena de colores, es un mundo mágico, ignora la tristeza. Continuamos con el poema del El lagarto está llorando, escrito por Federico García Lorca. Habla de la tristeza de 2 lagartos que han perdido un anillo. El cuarto poema es La conejita feliz, escrito por Luis Eduardo Vivero, y este nos dice, nos habla de la alegría que tiene
la conejita compartiendo amor y dulces en sus sueños. El quinto poema es Las siete vidas del gato, escrito por Rafael Pombo. Habla acerca de el secreto para vivir bien está en el cuidado personal. Y el sexto poema, El Congreso de los Ratones, escrito por Lope de Vega, nos dice que es fácil proponer soluciones, pero difícil llevarlas a cabo. Y finalmente, tenemos como conclusión que la literatura infantil es fundamental en el aprendizaje de los niños en la primera infancia, ya que estimula su desarrollo integral. A través de estrategias didácticas se fomenta la creatividad y la imaginación. Además, el docente debe crear ambientes que motiven la lectura y la escritura, promoviendo así experiencias significativas que refuercen la atención, la memoria y la comprensión. Muchas gracias.